Hola, otra vez. Bueno, vamos con el siguiente libro, Susurros del Silencio. Este libro está hecho para puramente trascender el mental. O sea, si no tenéis buen dominio todavía o no habéis iniciado, lo podéis seguir desde el principio. Lo podéis seguir desde el principio, ¿vale? Pero yo creo que es mejor este. Primero, o sea, van en orden. 1, 2 y 3. Entonces, van en orden y... ¿Por qué pienso que es mejor seguir primero el primero? Pues hombre, pues para ir acostumbrándote un poco a lo que te puedes encontrar, a lo que hay. Entonces esto ya aquí entra mucho a lo que es trascender el mental y se explica mucho del mental. Entonces si tú tienes ya un hecho de antes, pues mejor. Ahora, después del despertar espiritual, la mente se te va para todas partes, ¿vale? La mente, que hay gente que se cree cuando llega al despertar espiritual, no, hay más. Voy a leer la sinopsis, ¿vale? Y luego explicamos un poquito más, ¿vale? Susurros del silencio. En este libro, dividido en 3 partes, el estado de silencio, ejercicios y prácticas espirituales, y preguntas y respuestas, tendrás una guía para contemplar la auténtica realidad de la mente, para poder ver claramente qué es la identificación con ella y con ese yo mental pensamiento quien cubre aparentemente el ser. Descubrirás cómo negarle todo el poder a la mente egoica para poder sumergirte en tu estado de silencio y ver que eres el ser plenamente realizado, sin inicio ni final, solo esencia, solo ser. Y quería aclarar aquí que hablo del estado de silencio. El estado de silencio hay gente, ya digo, que lo explica como cuando la mente ya está más tranquilita o cuando has quitado un trauma. Eso no es el estado de silencio. Eso no es el estado de silencio. Entonces, si alguien no entiende bien lo que es el estado de silencio porque no lo ha experimentado, porque lo único que ha hecho es limpiar el mental o quitar un trauma o entender cómo funciona un poquito la mente y tal, eso no es el estado de silencio. El estado de silencio está en silencio porque estás más allá del mental, donde no hay movimiento, donde no hay ruido. No es un silencio de sonidos, no es ese silencio. Es un silencio porque en tu esencia todo es el todo. En tu esencia estás en modo ser, en modo energía o conciencia. Entonces no hay nada más que ser. Por eso hay silencio. No es porque hayas superado un trauma. No es porque ya no tengas pena. No, es un estado mucho más amplio, mucho mayor, mucho más grande. Y no es todavía el estado absoluto del todo, pero casi que, ¿vale? Tú puedes estar en modo físico, todo moviéndote, no tienes que estar en plan plena trascendencia, pero sí puedes seguir estando en modo trascendencia mental, que no es una despersonalización, ¿vale? Explico esto porque hay mucha gente que se cree que entiende bien porque lo entiende desde el plano mental. Yo me acuerdo un vídeo que le dijeron a Moji, es que el despertar del mental, Moji se despolló, o sea, se deshuevó, vaya, o sea, de la risa se tronchaba Moji. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el despertar espiritual y todo eso está en la mente. Y no vas a llegar al estado espiritual desde la mente. Imposible, porque es que la mente es después. La mente es la herramienta de la conciencia, ¿vale? En este libro explico cómo trascender el estado mental como tal y cómo dominar tu mente, pero no dominarla, sino estar más allá de ella, ¿vale? Aquí explico, que he visto también gente que lo explica así, pero aquí explico, este libro está hecho, ¿vale? Porque claro, el contenido, si es posterior a este, a ver, el primero es el primero, pero bueno. Sí, es del 2017 también. Yo escribí los 2 libros juntos, ¿vale? 2017.
Aquí yo explico que la mente forma cadenas de pensamientos, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer para poder parar el mental es parar la cadena de pensamiento. La cadena de pensamiento, o cualquier tipo de pensamiento también, lleva asociado una emocionalidad, ¿vale? Entonces, para tú poder liberarte del pensamiento, tienes que liberar y desanclar la emoción del pensamiento, ¿vale? Esto lo escribí yo en el 2017, ¿eh? Esto y de mí misma, ¿vale? Entonces, yo lo detallo así. Hay una emocionalidad anclada o vinculada a tu pensamiento, y entonces, claro, si por ejemplo tú tienes unos sentimientos, por ejemplo, a través de un trauma, tú puedes tener un trauma, ¿vale? Y tienes unos pensamientos. Entonces tú te recuerdas a ti, por ejemplo, entrando en una casa ya, pero eso es un pensamiento que lleva asociado una emoción, ¿vale? Es decir, lo que tenemos es que tratar la emoción del pensamiento, no el pensamiento como tal, ¿se entiende? ¿Vale? Eso es lo que yo explico también hacer aquí. Entonces, lo primero es ser capaz de darte cuenta cuando la mente, porque la mente hila un pensamiento con otro. La mente hila, ¿vale? Engancha un pensamiento con otro pensamiento, con otro pensamiento. Entonces, todo tiene un pensamiento primario, ¿vale? El pensamiento primario más primario de todo es el yo. El ego, ¿vale? No eres tú. El ego significa yo, pero es un yo mental que tú te piensas a ti mismo, no es el ser. Entonces el ego, por eso es tan estúpido vivir desde el ego, porque el ego es un pensamiento yo. Tu mente necesita poder pensar sobre ti para poder aprender o para poder planear. Por ejemplo, si yo quiero saber qué ropa me voy a poner mañana, que va a llover, pues tendré que pensar en la ropa que tengo limpia en el armario, o qué abriga más o menos, o si es bastante con un paraguas necesito un anorak. ¿Entiendes? Entonces, eso, me he liado y me he perdido. Son cadenas, ¿ves? Todo eso son cadenas de pensamiento, ¿vale? Entonces, yo lo que explico aquí es cómo parar. Ah, sí, el yo. Entonces, tú necesitas un pensamiento primario yo para poder pensar en cosas sobre ese yo, por ejemplo, planear. Vale, ese es el pensamiento primario. Casi todos surgen de ahí. De ese, de otro, ¿vale? Ahora, no significa que el pensamiento primario yo sea el inicio de toda cadena de pensamiento. No sé si me explico. Por ejemplo, yo puedo estar pensando en que esto es verde. Esto es verde, pero es verde más claro que este verde. Pero este verde es más claro que el otro que yo vi de la botella de no sé qué. Me explico. Eso es un pensamiento que hilo con otro, que hilo con otro. Y así es como la gente se pierde en el estado mental, porque no es capaz de cortar la cadena de pensamientos, ¿vale? Y no son capaces de superar a veces su dolor porque no son capaces de desanclar o desvincular la emocionalidad, ¿vale? Pero es en la emocionalidad anclada a un pensamiento donde están las raíces del trauma, ¿vale? En el trauma os puede servir por ahí, pero aún así, para trascender como tal el mental, esto está hecho. Entonces aquí explico ya no solo cómo trascender las cadenas de pensamientos, sino cómo desde tu conciencia traer el mental, lo que es la capacidad mental para observarla, y cuando tú eres capaz de observar la capacidad mental como tal, te puedes desvincular de ella. Puedes estar más allá del mental, ¿vale? Y eso es lo que yo explico aquí, en este libro. Después de explicar todo esto, doy una serie de ejercicios y prácticas espirituales para llegar a un estado interior mejor, y con una mujer que conozco, suscriptora también, Esther, besito. Desde aquí, no, mentira, este no es el de Esther, este son preguntas y respuestas que me dijo, sí, este es de diferentes personas. La tercera parte son preguntas y respuestas que en su día me hicieron personas a través de mi web, a través de email, que querían ayuda y tal,
Y entonces yo, bueno, pues de esas recogí unas pocas que yo veía que podían venir bien para este tema y las incluí aquí, ¿vale? Entonces eso es este libro y es para, bueno, aquí os convertís en unos super hackers mentales, ¿vale? Y eso. Entonces, bueno, tanto el primer libro, que en este no lo he dicho, pero es como lo he hecho yo. Así lo he hecho yo. Sin nada, sin nadie. Sin, no he tenido maestro, no he tenido... Entonces, si veis tal cual esto, tal cual, en alguna parte, es mío. ¿Vale? No sé si he leído el... Ah, no, no lo he leído. El índice, lo voy a leer. A ver. El estado de silencio. Capítulo 1. Estado de silencio. Subcapítulos. El vacío y el silencio. La importancia del silencio. Lo que el silencio aporta a la forma. Ya digo que este silencio no es que la mente esté, ¿me entiendes? Un estado. Que por cierto... bueno. Capítulo 2. En busca del silencio. Capítulo 3. Práctica espiritual y silencio. Subcapítulos: espacio de silencio, silencio, el gran agujero negro, meditación y silencio, antes del despertar, ego, silencio reconquistado, después del despertar, mente, va así. Primero lo más grande antes del despertar es el ego, pero claro, hay que tener en cuenta que después del despertar espiritual la mente no, que la mente sigue ahí. Entonces, claro, a ti te puede molestar un poco tener que seguir lidiando con la mente y lo único que hay que hacer es trascenderla, o sea, es una herramienta. No te va a tapar nada, si te tapas porque estabas nervioso, no sé si me explico. Pero que la mente no es tu enemiga. Si tú no la tienes limpia, pues hará cosas raras. O si tú tienes ego, ¿vale? Por ejemplo, pues te meterá en problemas. Por ejemplo, si tú te crees guay o tú quieres pisar a otro o lo que sea, pues entonces cogerás y la liarás. Puedes tener trascendida la mente, pero seguir teniendo ego. Un psicópata, por ejemplo, puede tener mucho ego y dominar bastante bien la mente. No creo que la trascienda como tal, pero bueno, me explico lo que me refiero. Es decir, son las dos cosas. ¿Qué más? Ah, sí. Capítulo 4. Manteniéndonos en el silencio. El silencio es un estado. Es un estado. Capítulo 5. Viviendo el silencio. Subcapítulo: comunicación y silencio. Silencio como palabras. Palabras desde el silencio. Es decir, ¿esto a qué me refiero? Cuando una persona, esto estaba hablando en el vídeo del libro anterior, cuando una persona realmente ha hecho el camino espiritual, tiene una profundidad y una serenidad interna, tus palabras salen de ese estado. ¿Vale? No habla de ese estado por hablar, no salen de ahí, surgen. Vale, relaciones silenciosas, relaciones sanas, por así decirlo. Silencio cuando lo externo no acompaña. Vale, ese es bueno. Ruido y silencio sostenidos en el silencio, en mayúscula. Por eso digo que el estado de silencio no es que no haya ruido, no es que la mente esté... No. Es mayor. Es un estado que está más allá del mental y entonces la mente es como una ráfaga de viento, como yo. Es que en este libro lo escribo mucho, eso de las ráfagas de viento. Porque los pensamientos y la mente, ya sea que esté iluminada, liberada, como lo queráis ver, ¿vale? Ya sea que esté libre esa mente o que no, vais a seguir teniendo la mente. Es decir, está muy bien limpiar la mente, pero si no sabes trascender la mente, no vas a llegar al estado interior de paz que está más allá del mental. ¿Vale? Eso para quien se crea que el estado de silencio es quitar un trauma o no sé, tan pesado pensando siempre en el mismo tema, no. No, eso es haber aprendido un truqui mental, punto. Pero eso no es el estado de silencio. ¿Qué más? Segunda parte: ejercicio y prácticas espirituales. 1. Ejercicio y prácticas espirituales. Aquí lo hago por varias partes. Ejercicio, reflexión para saber si estás en la noche oscura. Bueno, aquí la verdad no voy a leer los ejercicios porque, bueno. Después tengo ejercicio de desapego. Después
explico diferentes tipos de meditación que yo empleo y muestro. Una es la meditación con música y danza, meditación con mantras, meditación mientras se hacen cosas. Esta es la necesaria, la más necesaria de todas, o casi de todas. Es decir, tú tienes que poder meditar y estar en indagación, aunque tú estés haciéndolo todo, porque tu mente ahí también está en movimiento. Y que no esté pensando no significa que no haya... ¿Me explico? Vale. Meditación en una conversación y en pleno caos. Tercera parte, pregunta y respuesta. ¿El estado de silencio es estar en el presente? Si mi esencia es silencio y vacío, entonces no soy nada, no soy nadie. Si la verdad no es afectada por nuestro despertar, ni tocada por el ego ni la mente, ¿de qué sirve despertar si esa verdad no cambia de ningún modo? Estas son preguntas que yo me haya podido hacer, algunas son que me he hecho yo, y otras son de personas que me las han hecho, ¿vale? Las he mezclado, porque he visto que algunas sí eran importantes. ¿El estado de silencio es una consecuencia de la iluminación? Dijiste que, esto alguien me pregunta, en el estado de silencio profundo la forma cambia y pasa a ser esencia pura. ¿Quiere decir esto que tras el despertar o tras llegar al estado de silencio el mundo no se ve igual? ¿Existe la felicidad? He tenido malas experiencias con algunas prácticas y enseñanzas espirituales. Lógico, por lo que he estado explicando tanto en el vídeo, en los dos últimos vídeos anteriores como en este. Hay que llevar cuidado, aquí hago un inciso, ¿vale? Hay que llevar mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mente es plástica, o sea, el cerebro es plástico. Es decir, si tú coges y te vas por una espiritualidad en plan nueva era, en plan que te mete contenido ahí, pues te puede dar un, ¿me entiendes? Un chungazo, si me explico. Se te puede ir, te entra, a lo mejor empiezas a ver todo el rato cositas que no están. No sé si me explico. Es decir, la verdadera práctica espiritual tiene que ir... Ay, ¿qué hora es? Que me cuele. La verdadera práctica espiritual tiene que ir a sacar todo el contenido y a que tú estés en tu estado natural. Y eso es conciencia, ¿vale? Entonces, claro, si no lleváis cuidado, yo esto lo explico mucho, es decir, hay gente que dice que es maestro espiritual, ¿vale? Incluso hay gente que sabe solo del mental y quiere enseñar cosas que no son del mental, que son de un camino espiritual. Y lo hacen, pero no te pueden guiar bien, porque no son reales maestros espirituales. Entonces lleva cuidado porque cada uno sirve para lo que sirve. Y un biólogo, por ejemplo, te puede decir muy bien la vida de los leones y los gorilas de espalda plateada, pero no es para... a ver, y aunque tenga un sentido muy bonito de la naturaleza y todo eso, eso no tiene por qué ser el estado natural tuyo, la consciencia pura. ¿Entiendes? Entonces lleva cuidado con quien tomáis de maestro. Porque hay gente que llega, dependiendo de lo que tú hayas hecho en tu camino espiritual, hay gente que llega, se queda en el principio, gente que se queda en el medio, gente que de verdad te lleva al final. Y para que alguien te lleve de verdad al final ha tenido que vivir las 3 etapas de la espiritualidad. La iluminación, la realización y la liberación. Si alguien no ha vivido esas 3 etapas, lleva cuidado, porque no es auténtico el maestro, no es completo, vamos a decirlo así. No es un maestro completo. Entonces, cuando tú te quedes estancado porque el maestro ya no puede seguir contigo para adelante, ¿qué pasa? El maestro te va a seguir dando vueltas en lo mismo. No te va a saber sacar del ego, no te va a saber sacar del mental, porque ese maestro no ha salido de ahí. O porque directamente no es maestro y se lo hace. Pero, ¿me entiendes? Entonces, lleva cuidado, porque hay mucha gente que se pierde o que acaba en una secta o que acaba con gente que se aprovecha de ello. Lleva cuidado. He tenido mala experiencia esto. Después, en algunas religiones se dice que no se practique la magia y la brujería. ¿Es esto a lo que te refieres cuando dices que hay que estar atento y ver si la práctica viene de la verdad o de la mente? No. La magia, la brujería, la Wicca y tal es otro tipo de religión, por así decirlo. Lo que pasa es que en vez de ir a poner la vela en una iglesia, pues tú, yo qué sé, tú haces un círculo de sal y pones la vela ahí.
y tú pides, te haces una meditación ahí en medio y te limpia tu energía. Es lo mismo que ir y santiguarse con agua bendita o poner una vela en una catedral. Pero, a ver, la religión en sí no tiene por qué llegar al punto último de la espiritualidad. Sea un arte, práctica o religión antigua o no tan antigua, ¿vale? La brujería, la Wicca y todo eso es de las religiones más antiguas que existen. Todavía se le ven rastros paganos y todo eso, ¿vale? Pero que básicamente es lo mismo que cualquier otra. Lo que pasa es que la forma de conectarte, a lo mejor sí se busca que sea más fuerte, quizás, ¿no? Te conectas mucho, mucho, mucho con lo energético. Yo vine del esoterismo y tal, y es cierto que el estado de vibración, o sea, la potencia que a lo mejor se puede adquirir a través de... Es diferente, ya te digo. ¿Por qué? Porque es sanación pura. Los wiccanos quieren sanación pura, los brujos. Bruja significa mujer sabia. Es decir, lo que quieren es la sanación pura, los que son de verdad brujos. No hechicerillos cacao, ¿vale? Entonces, eso es lo que busca y entonces habitualmente puede ser bastante potente, porque hay religiones que casi todo es verse como víctima y una víctima no avanza, ¿vale? Entonces, sí es cierto que a lo mejor se puede llegar a tener una potencia bastante fuerte, dependiendo de la práctica que se siga. Pero son prácticas, no es lo último, ¿vale? Seguir una serie de mandamientos es positivo para llegar a nuestra esencia. ¿Qué debo hacer cuando transite el viaje en la muerte física? Antoñito, esta pregunta me la hiciste tú. Este fue mi primer alumno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Antonio. Bueno, he estado entrando en mi estado de silencio y he notado varias cosas. La oscuridad parece que está volviendo a resurgir. Siento en todo el cuerpo movimientos energéticos y mi familia me pregunta qué me sucede. Pues tengo una tranquilidad asombrosa. Sí, Antoñito, me acuerdo de esta pregunta. Hace muchos años que estoy en el camino, he estudiado y leído a tantos autores y sigo buscando. Después dice, ¿es necesario tener un maestro espiritual? Ya digo que no, pero alguien que te confirme luego puede ser que se agradezca. Yo lo agradecí. Estoy cansado de tanto sufrimiento, no quiero seguir y siento que ni siquiera puedo, solo me gustaría desaparecer. No quiero más, no puedo más, quiero morir, quiero deshacerme. Después, si una persona experimenta el despertar, ¿puede estar seguro de haber llegado a la plena libertad de ser? No es lo mismo. Ha llegado en ese momento, pero la iluminación es un momento. Luego está la realización para ser y luego está la liberación, que eres da igual en todo, ¿vale? No sé si estoy haciendo bien el camino. Tuve la experiencia del despertar y volvió el ego y la mente. ¿Ves? Por eso es lo que explicaba aquí. Volvió el ego y la mente. Veo que los maestros explican el proceso de modos diferentes y no sé cómo hacerlo. Fíjate que aquí, y este fue Antonio también. Antonio, besito guapo, hijo. Que no sé si era lo que me comentabas con tu nieto, tu sobrino, no me acuerdo. El caso que me acuerdo de los sueños y todo eso. Sí, esto era lo que yo decía. O sea, cada maestro te lo va a explicar de una manera porque cada maestro lo ha hecho de una manera. Entonces no se debe de copiar a ningún maestro. ¿Por qué? Porque no vas a guiar como guía ese maestro. Va a hacer un poco el ridículo. Pero bueno. No. Por eso hay quien resuena con un maestro y quien resuena con otro. Yo, por ejemplo, soy muy radical. Yo voy muy a lo vasto, ¿vale? Hay gente que es más sutil. Hay gente que, no sé si habéis visto a Gangaji, por ejemplo, también va al grano, pero es como sutil, es cookie, no sé, Moji es diferente de Cartole, Ayashanti es diferente también, Emilio Carrillo es diferente, todos somos diferentes. Pero está bien, ¿por qué? Porque mi camino puede darse aire, no va a ser igual, o sea, nadie en el mundo va a tener exactamente el mismo camino espiritual que he hecho yo, nadie, y yo no puedo tener el que ha hecho otro, ¿vale? Entonces, tú, si eres una persona, porque tú ten en cuenta que tú tienes una forma de ser, una personalidad, por ejemplo, yo tengo una mente conceptual,
A lo mejor yo entiendo muy bien a Yashanti, pero a veces me puede resultar un poco más conciso, ¿no? A lo mejor Moji puede ser más abstracto y yo me pierdo. No sé, no me pierdo con ninguno, ¿vale? Y no estoy poniendo uno por encima de otro, pero me refiero, si yo por ejemplo resueno muchísimo con Moji, pues a lo mejor porque Moji es un poquito abstracto y yo también, ¿vale? Mi camino y el suyo a lo mejor no tienen nada que ver, pero yo voy a resonar con él. Entonces, cada maestro espiritual tiene su propio camino porque tiene su propia esencia. Es diferente una persona de otra. Entonces es necesario que todos hagáis vuestro camino espiritual y lo compartáis. Compartidlo, porque a lo mejor hay uno que ayuda a 50.000, hay otro que ayuda a otros 50.000, hay otro que ayuda, o no, o a 10, ¿vale? O sea, o a 10. Que a lo mejor ayudas a 10 personas en su vida y gracias a ti 10 personas son felices. Ole, ¿me entiendes? O sea, ole, bien, ya has hecho algo bueno y bonito por este mundo. A lo mejor tú explicas el camino espiritual cantando o haciendo croquetas. Hazlo, ¿me entiendes? Así será tu camino. Entonces, sí, así está estipulado. Entonces, para los que queréis seguir, o sea, queréis dar una enseñanza que no es vuestra, no lo estáis haciendo bien porque yo sé que me escuchan gente que quiere aprender, pero también gente que quiere enseñar. Entonces, bueno, me he perdido un poco otra vez. Eso. Es necesario que hagas lo que te corresponde dentro del camino espiritual. ¿Por qué? Porque tú has venido a dar una enseñanza antes de pirarte a otro ascendente para siempre. Es decir, si tú coges y guías con la enseñanza de otro, pues tendrás que volver a renacer y guiar con la tuya propia. No se escapa nadie de aportar lo que su alma tiene que aportar, no lo que tiene que aportar otro. Si tú aportas lo que tiene que aportar otro, no. Tendrás que seguir con lo tuyo hasta que realmente hayas seguido, y además no todo el mundo va a seguir. Es decir, tú puedes adelantar mucho, por ejemplo, hay tarotistas que guían muy bien, ¿vale? Pero por ejemplo, tú puedes estar guiando y no haber llegado a lo máximo que tu alma o tu espíritu está destinado a hacer, a aportar al todo, entonces tendrás que volver a encarnar, porque no has llegado al máximo punto, ¿me explico? Entonces, ¿para qué imitar? Simplemente haz tu camino entero, trasciende tu mental y entonces vas a ser capaz de tirar del... ¡Ay, que se me ha ido la palabra! De esos archivos, ¿vale? De esos archivos, de esa información, tú ya la has vivido, tú ya la has hecho. Entonces solamente le das forma, ¿vale? Yo este primer libro lo escribí en una semana. Sí. Este lo escribí en semana y media porque ya mi niña estaba un poquito más grande, ¿vale? Y el otro también en 3 porque tuve que rehacer una cosa que yo misma me había perdido, ¿vale? Entonces, cuando está hecho de verdad, tú puedes escribir un libro en una semana. Claro que sí. Porque sale de dentro. Entonces no hagáis lo que los demás. Entrad en vosotros, trascender vuestra mente. Para trascender vuestra mente y llegar a la realización es este libro. Este libro es para eso, ¿vale? Porque solo cuando hayáis encontrado como esencia y seáis capaz de estar más allá del mental, podréis estar experimentando todo el rato como esencia. No es que no lo fuerais antes, no es que no lo fuerais antes. Es que no lo podíais experimentar porque estabais en un plano egoico y mental. Entonces, ahí tenéis también la prueba de si alguien os está guiando bien o no. Si alguien no es capaz de sacaros del estado mental y vosotros no sois capaces de llegar a ese estado de dicha espiritual, no es un auténtico maestro espiritual. Porque un maestro espiritual sabe dónde estás fallando, porque lo lee, porque lo ha hecho. A veces casi que diciéndole 3 cosas ya sabe dónde estás, porque lo ha hecho y se lo ha comido. Y entonces una vez que eso está hecho, te puede decir cuál es el siguiente paso y es ¡zup! ¿Vale? Entonces si alguien no lleva a ese estado, os está hablando de ese estado sin vivir ese estado y lleva cuidado
porque la mente es muy delicada, muy delicada, muy delicada, ¿vale? Y no todo es psicología, no. No, tú puedes aportar contenido a la mente que es muy necesario y te puede hacer mucho daño. Y tú puedes dejar contenido que te crees que es bueno y en verdad lo suyo es quitarlo. Hasta que no quites todo. ¿Quién fue el que se pegó 20? Descartes, no sé quién fue, pero alguien se pegó 20 años intentando averiguar si todo lo que había aprendido era cierto. Eso hay que hacer. Tienes que quitarlo todo. Entonces, ya está. ¿Vale? Y para eso sirve este libro. Susurros del silencio. Susurros del silencio. ¿Por qué? Porque le puse este nombre. Porque al final todo lo que sucede o deja de suceder, todo lo que sucede o deja de suceder es una manifestación de la energía una. Entonces aquí tiene una forma. Pero si tú lo vives desde el auténtico estado de silencio, no es más que un susurro de ese silencio. Algo que casi sin forma pasa, no ancla nada y se va. Y se sigue quedando el espacio de silencio, que es un estado. ¿Vale? Bueno, amigues, pues hecho estos dos. Yo creo que el siguiente lo haré otro día porque me tengo que ir, ¿vale? Y nada, si os ha gustado y os ayuda, me alegro mucho. Para eso sirven esos libros. Ya haré el del tercero. Y bueno, y si alguien ve mi contenido por ahí, ya sea esa persona más grande o más pequeña, bueno, yo esto lo escribí en el 2017 y ya está, ¿vale? Los dos, el primero y el segundo. Y nada, amiguis, que os quiero mucho, seguí adelante, seguí avanzando en vuestra riqueza interior y sacad ese oro, sacad eso que nada más que lo tenéis vosotros. Cada persona tiene el suyo, sacad el vuestro porque es importante. Vividlo, porque solo así vais a viviros a vosotros mismos. Y sed capaz de ver que cualquier pensamiento, cualquier forma, cualquier hecho es algo que va y viene, surge y desaparece en el silencio, como estado total, no como falta de pensamiento, ¿vale? Sacad vuestra profundidad porque ayudaréis a mucha gente. Besito. Hasta luego y namaste.